El futuro rey de Inglaterra acaba de cortar todos los lazos con su propio padre, porque impactantes resultados de ADN prueban que el rey Carlos ni siquiera es su verdadero padre. En un giro explosivo que sacude los mismos cimientos de la monarquía británica, se informa que el príncipe William ha cortado todo contacto con el rey Carlos tras la filtración de resultados confidenciales de una prueba de ADN. Los hallazgos, descritos por fuentes internas como innegables y devastadores, ponen en duda todo lo que creíamos saber sobre la línea de sangre real. ¿Por qué se hizo esta prueba? ¿Quién la ordenó? ¿Y qué significa esto para la línea de sucesión? Quédate con nosotros mientras descubrimos a los jugadores secretos, los rumores de décadas que podrían finalmente probarse verdaderos y cómo esto podría encender el mayor escándalo real del siglo. Antes de continuar, por favor dale like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para recibir actualizaciones. Era una clara mañana de martes en el centro de Londres cuando empezaron a circular los primeros susurros. Un informe no confirmado, una filtración desde las puertas cerradas del palacio. Al principio parecía absurdo, otra invención de tabloide en una larga historia de chismes reales. Pero luego llegó la fuente, un ex alto cortesano con acceso a los asuntos más íntimos de la casa real, hablando no en insinuaciones, sino con firme convicción. La afirmación de que el príncipe William, heredero al trono británico, amado hijo del rey Carlos III, no era en realidad hijo biológico del monarca. La reacción fue inmediata y explosiva. No era un escándalo real ordinario, era sísmico, un cambio tectónico en el legado de la casa de Windsor. De repente, la legitimidad misma del futuro rey estaba en duda. La línea de sucesión se sumió en una niebla de incertidumbre. Los medios se movilizaron. Twitter, YouTube y TikTok estallaron como fuegos artificiales en un cielo seco. El término prueba de ADN fue tendencia en todos los continentes. Pero más allá del frenesí digital, se desarrollaba algo más íntimo y mucho más humano. Una crisis familiar de escala inimaginable. Durante décadas, la familia real ha sabido mantener sus dramas internos sellados tras muros de piedra centenarios, envueltos en silencio real. Pero no esta vez. No cuando el hombre en el centro de la tormenta es el presunto rey en espera. Y las pruebas, supuestamente ordenadas por el propio príncipe William, indican una verdad para la que la monarquía nunca estuvo preparada. Esto no era mera especulación. No eran rumores sin fundamento ni material para columnas de chismes anónimos. Era ciencia, conclusiva, irreversible. Un resultado grabado en el ADN. Una verdad que no podía ser enterrada, tergiversada ni explicada con un comunicado cuidadosamente redactado. Y sin embargo, esto no comenzó con un tubo de ensayo en un laboratorio estéril. Comenzó como muchas historias de traición e identidad, con la duda. Una duda privada, susurros persistentes en la mente que resonaban en el alma, una mirada al espejo, un comentario de un desconocido, una foto familiar escondida en un cajón. Algo cambió en el príncipe Guillermo con el tiempo. Según quienes lo rodean, algo que lo llevó a una investigación silenciosa, una muestra clandestina y, finalmente, un resultado. Pero, ¿qué sucede cuando el resultado es demasiado enorme, demasiado escandaloso, demasiado trascendental como para ser absorbido en privado? ¿Qué sucede cuando amenaza con redefinir la mismísima esencia del patrimonio real de una nación? Esta historia no trata simplemente de biología. Trata de identidad, lealtad, legado y traición. Trata de la ruptura de un vínculo sagrado entre padre e hijo y de la decisión que siguió cuando el príncipe William, sacudido por la confirmación de que el rey Carlos III no es su padre, eligió cortar todos los lazos. Una decisión tan monumental que sacudió el palacio desde sus arcos dorados hasta sus cimientos políticos.
para quienes han seguido a la monarquía durante años, ya sea con adoración o con sospecha, este evento marca un antes y un después. Para la familia real, esto no es solo una crisis de paternidad, es un terremoto constitucional, el heredero alejándose de su papel real, de su familia, de su corona, no en rebelión, sino en revelación. En esta exposición, te llevaremos al corazón de la historia, desde los primeros momentos de duda que provocaron la prueba hasta el laboratorio de ADN de élite que verificó los hallazgos y el escalofriante enfrentamiento entre William y Carlos que siguió. Descubriremos a los actores ocultos detrás del telón, los ayudantes, los asesores legales, los confidentes juramentados al secreto. Revelaremos las reacciones de la reina Camila, el príncipe Harry y la princesa Catalina, cuyo mundo también ha sido, al parecer, completamente trastocado. Y sí, seguiremos las consecuencias políticas, las implicaciones legales y la escalofriante posibilidad de que el Reino Unido enfrente ahora una crisis sucesoria constitucional sin precedentes en los tiempos modernos. Pero primero, una pregunta para ti, el espectador. ¿Qué harías si descubrieras que el hombre al que llamaste padre toda tu vida no lo es? Si tu título, tu identidad pública, tu legado entero estuviera construido sobre una mentira, ¿te aferrarías al trono o te alejarías? Esta historia no es fácil. Es cruda, compleja y está impregnada de tragedia. Implica décadas de secretos, generaciones de desvíos en una familia unida no solo por la sangre, sino por el deber. Pero la verdad tiene una forma de salir a la luz, incluso a través de siglos de monarquía y kilómetros de burocracia. Así que quédate con nosotros. En los próximos capítulos, reconstruiremos este desmoronamiento histórico, hilo por hilo. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato de sangre real, es un ajuste de cuentas. Y para cuando lleguemos al final, puede que te encuentres preguntándote no solo, ¿es esto verdad?, sino también, ¿qué pasa ahora? Se dice que los primeros murmullos sobre las dudas privadas del príncipe William no surgieron en grandes salones ni en reuniones formales, sino en conversaciones en voz baja durante momentos tranquilos con aquellos más cercanos a él. Al parecer, todo comenzó con una incomodidad sutil. Observaciones, detalles peculiares y comentarios ocasionales de miembros antiguos del personal del palacio y conocidos de la familia. Con los años, susurros que antes se descartaban fácilmente como teorías conspirativas comenzaron a resurgir con un peso creciente, desgastando poco a poco la confianza de William en la narrativa que siempre le habían contado sobre su origen. Fuentes cercanas al palacio sugieren que la chispa pudo haber sido encendida por un parecido notable señalado por un viejo amigo, no con el rey Carlos, sino con un hombre que tuvo gran presencia en el círculo social de Diana durante los años 80. Este amigo, posiblemente sin darse cuenta de las consecuencias emocionales, habría hecho un comentario casual durante una cena privada que llevó a William a un largo período de introspección. Rasgos faciales, gestos, incluso la postura. Detalles que antes parecían irrelevantes, de repente adquirieron un significado más profundo. Entonces vino la búsqueda. Según relatos internos, el príncipe Guillermo comenzó a revisar viejas fotografías y grabaciones de medios donde aparecía junto al rey Carlos. Fue metódico, comparando registros visuales de su infancia, adolescencia y adultez con retratos de su supuesto padre. Cuanto más investigaba, más turbado se sentía. Al parecer, confió en un asesor real de alto rango, exigiendo absoluta confidencialidad. No era un acto de rebelión, era una búsqueda de claridad. William necesitaba saber la verdad, incluso si la respuesta cambiaría para siempre su comprensión de quién era. Durante meses, la operación se llevó a cabo en secreto. Se obtuvieron muestras de forma discreta, tanto de él como del rey Carlos, sin atraer la atención del público,
los medios, ni siquiera de miembros del círculo íntimo real. La ubicación del laboratorio nunca fue revelada, pero expertos especulan que fue una instalación europea altamente segura y financiada de forma privada, conocida por manejar análisis de ADN de alto perfil y sensibilidad política. El proceso fue manejado con máxima discreción, y aún así, los resultados fueron inequívocos. El rey Carlos III no era su padre biológico. El momento de la realización, según los informantes, no estuvo marcado por ira o pánico, sino por un silencio frío y devastador. El príncipe William se sentó en quietud mientras leía el informe, cada línea desmoronando la vida que creía conocer. El hombre que lo había criado, con quien había viajado por el mundo, asistido a cenas de Estado y a quien se preparaba para suceder, no era el hombre que le dio la vida. No había ambigüedad, ningún margen estadístico que ofreciera esperanza de error. La ciencia era definitiva. La ilusión, destrozada. Lo que siguió no fue una confrontación inmediata. William, al parecer, se retiró. No físicamente, sino emocionalmente. Dejó de asistir a varias reuniones familiares. Canceló apariciones. Tras las puertas del palacio, reevaluaba toda su realidad, su crianza, sus valores, su identidad como Windsor. Se dice que la princesa Catalina, la única persona en quien confió plenamente la revelación en ese momento, se mostró con el corazón roto pero solidaria. Había construido su vida en torno a un futuro al lado del futuro rey. Ahora incluso ese futuro era incierto. Semanas después vino la confrontación. El escenario habría sido una finca real aislada en el campo, privada, fortificada, lejos de las cámaras del centro de Londres. Allí, el príncipe William se reunió con el rey Carlos en lo que desde entonces ha sido descrito como uno de los encuentros más cargados emocionalmente en la historia moderna de la realeza. No hubo asistentes, ni asesores, ni formalidades. Solo padre e hijo, o eso parecía siempre. Según fuentes familiarizadas con la conversación, el príncipe William presentó el informe de ADN en un sobre sellado. No gritó, no acusó, simplemente expuso la verdad. El rey Carlos quedó atónito. No lo negó. Y en ese silencio, una vida de ilusiones se vino abajo. Si Carlos siempre lo supo, o tenía sospechas propias, sigue siendo incierto. Pero no impugnó el informe. El encuentro terminó no con reconciliación, sino con ruptura. No pasó mucho tiempo antes de que el príncipe William tomara la decisión de cortar lazos, no solo con el rey Carlos, sino con su papel en la familia real. Comenzó el proceso legal para renunciar a sus deberes reales de alto rango. Fuentes cercanas al equipo legal real confirmaron que esto no era meramente simbólico. William insistió en excluirse de la sucesión. Ya no sería mencionado en documentos oficiales del palacio como heredero directo al trono. El público aún no había sido informado. El palacio emitió explicaciones genéricas para su ausencia, pero dentro de los muros de Buckingham estalló el caos. Los asesores reales se apresuraron a contener las consecuencias. El Parlamento fue informado en privado. Según informes, el primer ministro fue convocado a una serie de reuniones de alto nivel para evaluar las implicaciones constitucionales. Durante siglos, la línea de sucesión había sido rígida y protegida. Ahora enfrentaba su desafío más existencial en la memoria reciente. Mientras tanto, la curiosidad pública crecía. La desaparición de William de la vida pública, la cancelación repentina de eventos importantes, los silencios incómodos de los portavoces del palacio. Todo eso alimentaba rumores. Los teóricos de la conspiración generaban sus especulaciones. Los periodistas empezaron a investigar. La historia estaba a punto de salir a la luz, estuviera o no el palacio preparado. Y cuando lo hizo, la reacción fue volcánica. Al principio, los medios tradicionales dudaron, sin saber cómo informar sobre un asunto tan sensible, tan impensable. Pero una vez que un medio rompió el silencio,
se abrió la compuerta. Titulares en toda Europa, Estados Unidos y la Commonwealth ardieron con variaciones de la misma afirmación. El príncipe William no era el hijo biológico del rey Carlos III. Los comentaristas se apresuraron a evaluar la veracidad. Los expertos legales debatieron las consecuencias constitucionales. La opinión pública se dividió por la mitad. Algunos cuestionaron la ciencia, otros exigieron transparencia. Pero debajo de la tormenta política, la historia sigue siendo dolorosamente humana. Un hombre criado para liderar una nación descubrió que había sido engañado sobre su propia identidad. Un padre, enfrentado a la posibilidad o realidad de una mentira del pasado, vio disolverse su relación con su hijo en cuestión de minutos. Una familia real construida sobre linajes y sangre ahora se enfrentaba a una verdad que no podía deshacerse. Y sin embargo, esto es solo el comienzo. Para el público, el príncipe William siempre ha representado el modelo de un futuro monarca, sereno, cumplidor y firme en su compromiso con la corona. Desde sus primeras apariciones en la infancia, encarnó el ideal de continuidad dentro de la familia real británica. Preparado para heredar un linaje arraigado en historia, protocolo y poder, William parecía destinado a ascender al trono con dignidad y seguridad. Pero detrás de los destellos de las cámaras y la pompa ceremonial, había dudas personales y silenciosas, dudas que eventualmente fracturarían su mundo. Las semillas de la sospecha no fueron plantadas por titulares escandalosos o revelaciones dramáticas. Crecieron lenta e insidiosamente, alimentadas por el paso del tiempo y la acumulación de pequeñas inconsistencias. Amigos cercanos al príncipe William recuerdan que sus primeras dudas comenzaron como meras curiosidades pasajeras, preguntas que había ignorado en su juventud, solo para verlas resurgir con regularidad inquietante a medida que entraba en la adultez. Una de las primeras ocasiones, dicen los informantes, ocurrió durante una reunión privada en el Palacio de Kensington, poco después del nacimiento de su primer hijo. Una vieja amiga de la familia, que había conocido a la princesa Diana en los años 80, hizo un comentario aparentemente inocente sobre el asombroso parecido de William con un hombre al que se refirió solo por su nombre. William se rió educadamente en ese momento, pero el comentario lo golpeó con fuerza. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que esa observación tenía más peso del que aparentaba. No era la primera vez que se hacían comparaciones similares. A lo largo de su vida, William había escuchado susurros, siempre desestimados como chismes, de que no se parecía en nada al rey Carlos. Aunque compartían el mismo título y posición dentro de la jerarquía real, sus temperamentos, rasgos físicos y maneras de actuar parecían mundos aparte. William, alto y atlético, con penetrantes ojos azules y una disposición estoica, a menudo parecía más alineado con el lado materno de la familia. Sin embargo, no era solo cuestión de apariencia. También era la desconexión intangible entre él y el hombre al que llamaba Pa. De niño, William naturalmente confiaba en los adultos a su alrededor. Creía lo que le decían porque eso es lo que hacen los niños. Aceptó a Carlos como su padre, no solo porque se lo dijeron, sino porque nunca se le ofreció otra alternativa. Pero al madurar, especialmente al llegar a los 30 años, comenzó a replantearse esas preguntas no formuladas, preguntas que habían quedado sin respuesta tras la trágica muerte de Diana. Fue en ese tiempo que el príncipe William comenzó, en silencio, a ensamblar las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que había estado construyendo. Su curiosidad se volvió investigación. Se dice que volvió a ver grabaciones archivadas de su infancia, apariciones públicas, vacaciones familiares, entrevistas e incluso videos caseros guardados bajo estricta seguridad dentro de la propiedad real. Comenzó a prestar más atención a las interacciones entre Diana y Carlos, analizando momentos que el público hacía mucho había olvidado, pero que William veía ahora con nuevos ojos.
Luego vinieron las fotografías. William empezó a comparar imágenes de su infancia con fotos del rey Carlos y otros miembros de la familia Windsor. Notó el contraste evidente, no solo en la estructura ósea o el color de ojos, sino en la postura, las expresiones faciales y la manera de comportarse. En retratos de Carlos joven, William veía distancia, una suavidad, una actitud reservada e intelectual. Su propia energía juvenil, su asertividad y su sentido innato de liderazgo no coincidían. Las diferencias, antes insignificantes, ahora parecían evidentes. Quienes rodeaban a William empezaron a notar un cambio. Se volvió más introspectivo, más distante. Asesores cercanos lo describieron como preocupado y cargando con algo que no compartía. Incluso Catalina percibía el peso emocional que presionaba a su esposo. Según personas familiarizadas con su vida privada, ella le ofreció apoyo, pero lo instó a buscar claridad en lugar de quedar atrapado en la incertidumbre. Animado por su fortaleza silenciosa, William buscó más pruebas. Esta vez recurrió a viejas correspondencias y registros reales, documentos que solo un miembro senior de la realeza podía consultar. Revisó las cartas privadas de su madre, sus diarios e incluso su agenda de principios de los años 80. En una entrada fechada, 9 meses antes de su nacimiento, Diana mencionaba a un individuo con quien había pasado tiempo. Un hombre cuya identidad nunca se había revelado públicamente, pero cuya conexión con Diana quedaba confirmada a través de múltiples notas privadas y fotografías. Este descubrimiento sacudió a William hasta lo más profundo. Ya no se trataba solo de especulaciones. Había cronologías, nombres y detalles que apuntaban a la posibilidad de que Carlos no hubiera sido el único hombre en la vida de Diana en ese momento. William sabía que la única forma de resolver ese caos interno era buscar una confirmación científica. Pero incluso tomar esa decisión conllevaba riesgos. Una prueba de ADN no solo amenazaba la imagen de la monarquía, sino que podía destruir los lazos familiares de forma irreparable si se descubría antes de tiempo. Aún así, la necesidad de conocer la verdad superó todos los miedos. William confió en una sola persona, un confidente envejecido que había sido secretario privado de Diana. Esta persona, profundamente leal a Diana y con conocimiento de sus secretos más guardados, supuestamente confirmó lo que William temía, que Diana sí había estado involucrada con otro hombre durante el período de su concepción. Aunque el secretario no llegó a confirmar la paternidad, la confirmación del romance dio más peso a las sospechas de William. Silenciosamente y con precisión quirúrgica, William puso en marcha un plan. Localizó un laboratorio genético internacional, discreto y de confianza, con experiencia en casos de extrema sensibilidad política. En coordinación con asesores legales juramentados al secreto, William organizó la recolección de muestras de ADN. Un segundo juego de muestras fue recuperado de forma encubierta de objetos personales usados por el rey Carlos. El proceso fue clínico, rápido y protegido bajo capas de logística opaca para evitar filtraciones a la prensa. Los días siguientes fueron tortuosos. William se aisló de la mayoría de los compromisos públicos durante la espera. Caminaba durante horas por los terrenos de la finca de Balmoral, apagaba su teléfono durante largos periodos y pasaba las noches solo en la biblioteca real. El peso del posible resultado le carcomía la identidad. La sangre real no era solo un motivo de orgullo, era el fundamento de su existencia, su rol, su destino. Si la verdad resultaba ser otra, ¿qué era entonces? ¿Un impostor? ¿Un príncipe por título pero no por nacimiento? Finalmente, llegaron los resultados. El sobre, entregado a mano y marcado para los ojos de William únicamente, contenía varias páginas de análisis genético, gráficos y tablas comparativas. No había ambigüedad en el lenguaje. Los marcadores de paternidad no coincidían. El rey Carlos III no era su padre biológico.
Lo que siguió fue un silencio tan total que incluso quienes estaban más cerca de William lo describieron después como escalofriante. No lloró ni estalló. Se sentó en una profunda contemplación inmóvil. La verdad por fin había emergido, pero no trajo paz. Solo miles de nuevas preguntas y una crisis de identidad más profunda de lo que jamás imaginó. No habló con el rey Carlos de inmediato. En su lugar, se sumió en una reflexión privada. Escribió en su diario personal. Habló extensamente con Catherine. Caminó por los mismos jardines donde su madre una vez paseó, probablemente con dolor, con secretos que nunca vivió lo suficiente para revelar. En esos momentos, William ya no era un príncipe. Era simplemente un hombre cuyo pasado había sido reescrito en una sola tarde. Y sin embargo, su viaje estaba lejos de terminar. El conocimiento de su verdadera paternidad no solo desató un torbellino emocional, sino también un dilema constitucional. ¿Podía, en buena conciencia, ascender a un trono construido sobre una línea de sangre que no compartía biológicamente? ¿Podría la monarquía sobrevivir al escrutinio público que una revelación así traería? ¿Podría proteger a sus hijos del mismo caos que ahora lo consumía? Estas no eran preguntas filosóficas abstractas, eran reales, inmediatas, y exigían acción. El príncipe William sabía que los próximos pasos que tomara determinarían no solo su propio futuro, sino el mismo futuro de la monarquía británica. Comenzó a formular un plan, no solo para distanciarse de sus deberes reales, sino para desmantelar sistemáticamente la narrativa que le habían impuesto desde su nacimiento. Esto requeriría una estrategia legal cuidadosa, gestión mediática y, sobre todo, un enorme valor personal. No estaba simplemente alejándose de un título. Se alejaba de una identidad forjada durante más de 40 años. Y aún así, el público no sabía nada. El aire frío de una noche de invierno en Londres se colaba por la ventana entreabierta del despacho privado del príncipe William. Estaba inmóvil en un gran sillón de cuero, con un grueso dossier reposando sobre el escritorio de madera pulida frente a él. La habitación estaba en silencio, salvo por el tic-tac rítmico de un reloj de pie en la esquina. Cada tic cortaba el aire denso como el tambor lento del destino. Ese dossier contenía la respuesta a una pregunta que lo había perseguido en silencio durante años. Ahora la verdad ya no era una posibilidad. Era algo documentado, verificado y real. El príncipe William no era el hijo biológico del rey Carlos III. Los resultados de la prueba de ADN eran inequívocos. El hombre que lo había criado, que había estado a su lado en triunfos y tragedias, no compartía con él ningún marcador genético que indicara parentesco paterno. La coincidencia genética que confirmaría la línea real, aquella que debería haber coincidido con los rasgos genéticos únicos de la familia Windsor, estaba ausente. En cambio, los resultados apuntaban a otro hombre, un civil, un fantasma del pasado cuya conexión con la princesa Diana había sido poco más que un rumor susurrado, tanto en los pasillos de los tabloides como en los corredores del palacio. El corazón de William latía en su pecho como un tambor de guerra. Un torbellino de emociones chocaba dentro de él. Traición, incredulidad, tristeza y una silenciosa sensación de confirmación. En el fondo lo había sospechado. Había demasiadas señales, demasiadas pistas sutiles, demasiadas preguntas sin respuesta desde su juventud. Y sin embargo, la certeza de verlo confirmado en lenguaje científico clínico lo golpeó como un mazo. No era solo un hombre en crisis de identidad. Era un príncipe enfrentando el colapso del mismísimo fundamento de su vida. Pasó la página del dossier lentamente, metódicamente. Cada gráfico, cada marcador genético, cada línea de explicación lo separaba aún más del legado que siempre creyó suyo. No se trataba solo de la monarquía. Era sobre su madre, su padre, su rol como esposo, como padre y como futuro rey.
Cada suposición bajo la cual había vivido ahora estaba en duda. ¿Qué habría dicho Diana si hubiera vivido? ¿Se lo habría contado? ¿Lo estaba protegiendo? ¿O planeaba decirle la verdad algún día? Frente a él, la chimenea crepitaba suavemente, las llamas danzando como si se burlaran del caos que estallaba en su alma. Los retratos en la pared, sus abuelos, sus antepasados, su padre, lo observaban con expresiones solemnes e inmutables. Ninguno de ellos lo sabía. Ninguno podía responder a la tormenta que rugía dentro de él. En los días que siguieron a la revelación, William se convirtió en un hombre dividido. En público, cumplía sus obligaciones con precisión y profesionalismo. Asistía a eventos benéficos, estrechaba manos con diplomáticos, encabezaba compromisos oficiales con su compostura habitual. Pero bajo la superficie, era un volcán al borde de la erupción. Solo Catherine veía el verdadero impacto que la verdad estaba teniendo en él. A puerta cerrada, se sentaba en silencio durante horas. A menudo ella lo encontraba mirando al vacío, sus pensamientos a millones de kilómetros de distancia. Nunca lo presionaba. Simplemente se sentaba a su lado. Su presencia era un ancla silenciosa en medio de la tormenta. Cuando finalmente le contó la verdad, ella no lloró, no entró en pánico. En cambio, colocó una mano sobre la suya y dijo las palabras que él no sabía que necesitaba oír. Sigue siendo William y sigue siendo todo lo que siempre ha sido para esta familia. Esas palabras, pronunciadas sin pompa, pesaban más que cualquier decreto real. Pero William sabía que las implicaciones iban mucho más allá de su hogar. La monarquía no era solo una familia, era una institución. Una institución construida sobre siglos de linajes, leyes de sucesión y derecho divino. Si el público llegaba a enterarse de que el hombre siguiente en la línea al trono no era un Windsor legítimo por nacimiento, las consecuencias podían ser sísmicas. Estallarían preguntas en toda la Commonwealth. Movimientos republicanos, ya latentes en países como Australia y Canadá, ganarían un impulso imparable. La legitimidad misma de la monarquía podría quedar socavada. Aún así, la verdad no podía ser enterrada. William comenzó a reunirse con asesores legales y ayudantes de alto nivel en absoluto secreto. Se formó un círculo cerrado, individuos de confianza juramentados al silencio que pudieran ayudarlo a entender las implicaciones legales y constitucionales de los resultados de ADN. Lo que surgió de esas consultas fue una realidad sobria. Técnicamente, bajo la ley británica, la legitimidad no se define únicamente por la biología. Mientras un niño nazca dentro de un matrimonio y el esposo acepte la paternidad, el niño se considera legalmente legítimo. Ese marco legal había protegido el estatus de William durante años. Pero las implicaciones morales y simbólicas no podían ser descartadas tan fácilmente. William sabía que tenía dos caminos por delante. Podía enterrar la verdad, mantener el statu quo y continuar silenciosamente con el rol que se le había asignado. O podía enfrentar la verdad, arriesgar la corona y desmantelar la ilusión. Ningún camino era gratuito. El silencio preservaría la estabilidad, pero a costa de su conciencia. La transparencia honraría la verdad, pero potencialmente desmantelaría la monarquía misma. Luchó con la decisión durante semanas, alternando entre momentos de resolución y vacilación. Fue durante una de sus caminatas solitarias por los jardines del castillo de Windsor cuando la claridad lo alcanzó. Mientras se encontraba bajo un sauce llorón, un árbol que Diana una vez amó, no pensó en reinados ni coronas, sino en sus hijos, George, Charlotte y Louis. ¿Qué legado les estaba dejando? ¿Uno construido sobre silencio y secretos, o uno basado en la verdad, por dolorosa que fuera? La decisión fue tomada. William confrontaría a su padre. Era una fría mañana de jueves cuando solicitó una audiencia privada con el rey Carlos en Clarence House.
La reunión se organizó rápidamente. El personal real no estaba al tanto de la naturaleza de la visita. A puerta cerrada, William colocó el dossier sobre la mesa y miró a su padre a los ojos. La habitación estaba en silencio. Carlos, sin saber lo que venía, alzó una ceja. William, con voz calmada pero firme, pronunció solo 6 palabras. «Sé que no eres mi padre». Carlos palideció. Sus dedos se estremecieron levemente, pero no dijo nada al principio. Sus ojos repasaron lentamente el dossier, pasando página por página. El color desapareció de su rostro. Por un momento el rey no parecía el gobernante de una nación, sino un hombre desmoronándose. Finalmente habló, apenas por encima de un susurro. Ella nunca me lo dijo. Lo sospechaba, pero nunca lo confirmó. William escuchó en silencio mientras Carlos rememoraba recuerdos de los años de su matrimonio tensado. Habló de la distancia de Diana, de su secretismo, de sus sonrisas cautelosas. Admitió que durante mucho tiempo albergó dudas, pero eligió la negación en lugar de la confrontación. Afirmó que había amado a William de todos modos, que lo había criado con todo el afecto que pudo reunir. Pero sus palabras, aunque sinceras, no pudieron reparar la ruptura fundamental. La reunión terminó sin resolución, sin declaraciones, sin grandes estallidos emocionales. Solo 2 hombres que compartieron una mentira durante décadas, ahora de pie en orillas opuestas, de una verdad que no podía ignorarse. Desde ese día, William actuó de manera diferente. Aceptó menos compromisos. Comenzó a redactar en silencio una propuesta de sucesión que transfiriera la línea de herencia al príncipe George sin más complicaciones. Se reunió con funcionarios del Parlamento bajo la apariencia de encuentros rutinarios, explorando la viabilidad constitucional de abdicar su derecho. Su plan era simple: preservar la monarquía apartándose antes de que fuera destruida por el escándalo. Pero el secreto se volvía cada vez más pesado. Comenzaron a surgir filtraciones. Un miembro del equipo legal habló de forma anónima con un tabloide extranjero. Al principio la historia era vaga, insinuando una monumental crisis de paternidad dentro de la familia real. Los medios británicos se negaron a publicarla, citando riesgos legales. Pero los medios internacionales no tuvieron la misma contención. La especulación creció. Los foros en línea estallaron. Los hashtags se volvieron tendencia mundial. Observadores reales, teóricos de la conspiración y periodistas comenzaron a armar el rompecabezas por su cuenta. El palacio respondió con silencio. Pero el silencio ya no era sostenible. William sabía que había llegado el momento. Si se iba a decir la verdad, tenía que venir de él. Comenzó a redactar una declaración, una que sacudiría al mundo y redefiniría la monarquía para siempre. Cada palabra fue elegida cuidadosamente. Cada frase ponderada. No sería una admisión de debilidad, sino una declaración de fortaleza. No estaba rechazando su herencia, estaba abrazando su humanidad. Lo que el mundo haría con esa verdad quedaba por verse. Pero William finalmente estaba en paz con ella. Y la paz, había aprendido, valía más que cualquier corona. Los grandes salones del Palacio de Buckingham habían presenciado siglos de historia, triunfos y tragedias, pero ninguno rivalizaba con la tormenta silenciosa que se gestaba en el corazón del príncipe William. Detrás de las superficies pulidas, bajo las lámparas de araña relucientes y los tapices reales, se libraba una batalla privada, una lucha muy alejada de los ojos del público, muy lejos del resplandor de los medios. William siempre había sido el epítome de la compostura real. Desde pequeño fue preparado para encarnar fortaleza, deber y una dedicación inquebrantable a la corona. Pero ahora, enfrentado con la revelación devastadora de su verdadera paternidad, la fachada comenzó a resquebrajarse, revelando vulnerabilidades que pocos habían visto. El peso de un secreto tan profundo no presionaba solo sus hombros.
amenazaba con aplastar completamente su espíritu. Sus días se convirtieron en una coreografía cuidadosa de apariencias y ocultamiento. En público, mantenía la actitud regia esperada del futuro rey. Sonreía cortésmente en eventos, pronunciaba discursos con confianza ensayada, asistía a ceremonias solemnes con reverencia. Pero a puerta cerrada, la máscara caía. Había noches en que no podía escapar de la ansiedad creciente que nublaba sus pensamientos. Cuando el sueño lo eludía y las horas se alargaban hasta el amanecer, Catherine, su compañera constante, fue testigo de su transformación. Ella observaba cómo el hombre con el que se casó se volvía más callado, más retraído. Su calidez habitual se apagaba, reemplazada por un silencio melancólico. Había momentos en que lo encontraba mirando fijamente la chimenea, las llamas parpadeantes reflejando el caos interior. Sabía que la revelación era una carga como ninguna otra, una fractura no solo en la línea de sangre, sino en la identidad misma. La carga se agravaba por la naturaleza de la monarquía. A diferencia de la mayoría de las familias, donde las crisis personales pueden manejarse en privado, las luchas de William estaban inextricablemente ligadas a la institución que representaba. Las expectativas sobre él eran inmensas. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, era analizado por millones de personas en todo el mundo. Cualquier signo de debilidad podía ser utilizado en su contra por los críticos, potencialmente desestabilizando la corona e incitando una agitación política. William lidiaba con esta realidad a diario. ¿Debería confiar en sus asesores más cercanos o mantener el silencio que durante tanto tiempo había protegido a la monarquía? El protocolo real, impregnado de tradición y discreción, dictaba el silencio. Pero el silencio se sentía como una prisión. Buscaba consuelo y soledad, retirándose a los jardines del Palacio de Kensington y del Castillo de Windsor siempre que podía. Vagando por los amplios terrenos, encontraba momentos de paz entre los árboles antiguos y los lagos tranquilos. El ritmo inmutable de la naturaleza ofrecía un fuerte contraste con el caos interior. Aún así, la tranquilidad era temporal, un respiro fugaz antes de la próxima ola de duda y miedo. El impacto psicológico era innegable. William comenzó a experimentar síntomas de estrés agudo, opresión en el pecho, pensamientos acelerados y una persistente sensación de aislamiento. Luchaba con la pregunta persistente. ¿Quién era si no era el hijo del rey Carlos? ¿Qué significaba eso para su lugar en el mundo, para el legado que debía llevar adelante? Buscar ayuda fue una decisión difícil. La familia real había mantenido históricamente un silencio estoico sobre los temas de salud mental, viendo la vulnerabilidad como una posible amenaza a su imagen. Sin embargo, William reconoció que ignorar su bienestar solo profundizaría su sufrimiento. En silencio, organizó encuentros con un terapeuta de confianza, alguien ajeno a los círculos reales tradicionales, para hablar de sus miedos y ansiedades. Las sesiones se convirtieron en un salvavidas, le proporcionaban un espacio confidencial donde podía desentrañar las complejas emociones ligadas a su crisis de identidad. A través de horas de reflexión, comenzó a confrontar la dualidad de su existencia. La figura pública atada al deber y el ser privado luchando con una pérdida personal profunda. El proceso fue doloroso pero necesario. Un viaje hacia la autoaceptación en medio de la incertidumbre. A pesar de este progreso, la lucha interna de William estaba lejos de terminar. Luchaba con las implicaciones para su familia, especialmente para sus hijos. George, Charlotte y Louis representaban la esperanza, la continuidad y el futuro de la monarquía. ¿Podría protegerlos de la tormenta que se gestaba tras los muros del palacio? ¿Podría resguardarlos del escándalo que amenazaba con estallar? El apoyo inquebrantable de Catherine fue crucial. Juntos discutieron cómo preparar a sus hijos para un mundo donde la verdad podría salir a la luz algún día. Debatieron cuánto revelar, cómo mantener la normalidad
y cómo fomentar la resiliencia ante el posible escrutinio público. Sus conversaciones fueron sinceras y conmovedoras, reflejando un compromiso con la honestidad equilibrada con la protección. Dentro del palacio, los rumores circulaban entre ayudantes y confidentes seleccionados. El ambiente se volvía cada vez más tenso a medida que la crisis de paternidad se filtraba en el dominio público. Aunque el equipo de medios del palacio trabajaba incansablemente para contener la narrativa, las redes sociales amplificaban la especulación, haciendo casi imposible el control. William sentía que las paredes se cerraban, la presión aumentaba con cada día que pasaba. En respuesta, intensificó su enfoque en el trabajo benéfico y el servicio público. Canalizar su energía en causas cercanas a su corazón. La concienciación sobre salud mental, la conservación ambiental y el apoyo a veteranos le ofrecía una vía constructiva para su angustia. Estos esfuerzos también ayudaban a preservar su imagen pública como un futuro monarca compasivo y dedicado. Sin embargo, los momentos de duda persistían. William se preguntaba si era lo suficientemente fuerte como para cargar con el legado de una monarquía construida sobre siglos de tradición y ahora amenazada por revelaciones que cuestionaban su misma base. Pensaba en el futuro. ¿Abdicaría para proteger la corona o lucharía por redefinirla en sus propios términos? Su agitación interior no pasó desapercibida entre los líderes políticos y observadores reales. A puertas cerradas, las discusiones sobre el futuro de la monarquía se intensificaron en los círculos gubernamentales. Algunos veían el dilema de William como una oportunidad para modernizar y reformar la institución, mientras que otros temían que acelerara los llamados a su abolición. En medio de esta incertidumbre, William permanecía firme en su compromiso con el deber. Entendía que el liderazgo requería sacrificio, incluso sufrimiento personal. La tormenta silenciosa dentro de él, aunque feroz, se templaba con una determinación de defender los principios de servicio, honor e integridad. En momentos privados, solía reflexionar sobre el legado de su madre. Diana había enfrentado sus propias batallas con valentía y vulnerabilidad, transformando la percepción pública de la familia real. Inspirado por su ejemplo, William buscaba afrontar su crisis no retirándose, sino abrazando la autenticidad, aunque eso significara romper con la convención. La tormenta silenciosa estaba lejos de haber terminado, pero William ya no estaba solo. Con la presencia constante de Catherine, el apoyo de aliados leales y una fuerza interior creciente, afrontaba el futuro con una esperanza cautelosa. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba preparado para enfrentarlos de frente. Mientras el sol se ponía tras el palacio, proyectando largas sombras sobre la ciudad de Londres, el príncipe William se encontraba en una encrucijada. La tormenta silenciosa que había amenazado con consumirlo era ahora una fuente de claridad, un catalizador de cambio, tanto personal como institucional. La pregunta ya no era si podría resistir, sino cómo transformaría su lucha en un legado digno de la corona que estaba destinado a heredar. La revelación de que el rey Carlos no era el padre biológico del príncipe William sacudió al Reino Unido y repercutió en todo el mundo. La noticia estalló como una bomba, sacudiendo no solo los cimientos de la monarquía británica, sino también desatando una tormenta de debate público, frenesí mediático y especulación política. Lo que siguió fue una compleja cascada de repercusiones que se desarrollaban tanto bajo el implacable foco de la atención pública como en los pasillos silenciosos de las cámaras privadas reales. La reacción inicial del público fue un torbellino de incredulidad y fascinación. Los titulares gritaban en periódicos y portales de noticias, captando cada matiz del escándalo en desarrollo. Los programas de tertulia diseccionaban cada ángulo. Las redes sociales explotaban con hashtags y teorías. El público británico, históricamente apegado a su monarquía, se encontraba atrapado en un mar turbulento de confusión e intriga.
Algunos expresaron indignación, otros simpatía, y muchos simplemente luchaban por procesar la magnitud de la situación. Una de las consecuencias más inmediatas y visibles fue el intenso escrutinio mediático que envolvió al príncipe William y al resto de la familia real. Los campamentos de paparazzi fuera de las residencias reales se multiplicaron, ansiosos por capturar cualquier señal de reacción o colapso. Cada aparición pública se convirtió en un riesgo calculado, ya fuera un compromiso formal o un paseo casual por los jardines. Las cámaras se enfocaban implacablemente en el rostro de William, buscando pistas en sus expresiones, su comportamiento, su lenguaje corporal. La oficina de prensa del palacio entró en modo de crisis. Se redactaban y retiraban comunicados. Las respuestas oficiales eran cuidadosamente elaboradas para equilibrar la transparencia con el control de daños. El equipo de comunicaciones reales enfrentaba un desafío sin precedentes: cómo gestionar una crisis que amenazaba con desmantelar la narrativa central de la legitimidad y el linaje de la monarquía. Los mensajes tradicionales que enfatizaban el deber, el honor y la continuidad se sentían cada vez más frágiles ante esta revelación. Tras bastidores, las tensiones eran altas. La reina, el rey Carlos y otros miembros de alto rango de la realeza convocaron reuniones urgentes con asesores y expertos legales. Las discusiones giraban en torno a estrategias de control de daños, el momento y la naturaleza de los anuncios públicos, y planes de contingencia ante posibles disturbios y cambios en la sucesión. Se volvía cada vez más evidente que esto no era solo un asunto familiar personal, sino una crisis constitucional con implicaciones de gran alcance. Las figuras políticas no tardaron en pronunciarse. Miembros del Parlamento debatieron el papel y la relevancia de la monarquía en una democracia moderna sacudida por el escándalo. Algunos pidieron una investigación real o una indagación independiente para revelar toda la verdad y sus implicaciones. Otros instaron a la moderación, advirtiendo contra la desestabilización de una institución vista por muchos como un símbolo unificador de la identidad nacional. El gobierno enfrentaba la delicada tarea de equilibrar la demanda pública de transparencia con el respeto a la privacidad real. A nivel internacional, naciones aliadas y medios de comunicación globales monitoreaban de cerca las repercusiones. Las monarquías y gobiernos con lazos estrechos con la corona británica emitieron declaraciones cuidadosamente redactadas, expresando preocupación y apoyo. La Commonwealth, una red de 56 países históricamente vinculados a la monarquía británica, enfrentaba cuestionamientos sobre sus futuras relaciones y el papel simbólico de la corona. El escándalo planteó preguntas incómodas sobre la tradición, la legitimidad y el futuro de las monarquías constitucionales en todo el mundo. Dentro de la familia real, la revelación fracturó relaciones. Las conversaciones privadas se volvieron tensas y plagadas de desconfianza. Las lealtades se pusieron a prueba. Algunos miembros se unieron en solidaridad a William y Catherine, mientras otros mantenían distancia, temerosos de verse involucrados en la controversia. La dinámica familiar, anteriormente cohesionada, comenzó a mostrar grietas amplificadas por la mirada pública incesante. El rey Carlos enfrentaba sus propios desafíos únicos. Más allá del dolor personal por la revelación, se enfrentaba a una rendición de cuentas públicas sobre sus decisiones pasadas y relaciones. Surgieron preguntas sobre las circunstancias que rodearon el nacimiento de William y las verdades ocultas que habían sido mantenidas fuera del alcance del público e incluso de otros miembros de la familia. Su liderazgo fue cuestionado, ya que los críticos argumentaban que la crisis reflejaba no solo una falla privada, sino un problema más amplio de responsabilidad y transparencia dentro de la monarquía. Las encuestas de opinión reflejaban la agitación. El apoyo a la monarquía cayó significativamente, especialmente entre las generaciones más jóvenes que exigían mayor apertura y reformas. Las encuestas revelaban una nación dividida.
Algunos seguían siendo ferozmente leales a la institución a pesar del escándalo, mientras que otros mostraban un creciente escepticismo sobre su lugar en la sociedad contemporánea. Los debates sobre la relevancia, la financiación y el futuro de la monarquía se convirtieron en noticia principal. Las implicaciones financieras también fueron significativas. Surgieron preguntas sobre la asignación de fondos públicos para gastos reales en medio de la crisis. Los funcionarios del gobierno enfrentaban presión para reconsiderar el presupuesto de la monarquía y el alcance del apoyo de los contribuyentes. La posibilidad de que William rompiera sus vínculos complicaba aún más el panorama financiero, generando preocupaciones sobre la estabilidad y sostenibilidad de las operaciones de la Casa Real. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones. Los simpatizantes de William elogiaban su valentía al enfrentar la verdad y exigían respeto por su privacidad y salud mental. Los críticos acusaban a la familia real de engaño y pedían la divulgación completa de todos los secretos relacionados. Memes, videos y publicaciones virales moldeaban la narrativa de maneras impredecibles, haciendo que el control sobre la historia fuera cada vez más inalcanzable. La vida privada de William y Catherine ya no era sagrada. Los paparazzi y las columnas de chismes especulaban sin cesar sobre su relación, sus hijos y su futuro. Circulaban rumores sobre un posible distanciamiento, luchas de poder y planes de sucesión. La presión para mantener un frente unido era inmensa, y cada error o muestra de debilidad se convertía en titular. A pesar del caos, la pareja se mantenía notablemente resiliente. Amigos cercanos e informantes describían a William y Catherine como unidos en propósito y decididos a resistir la tormenta juntos. Su compromiso compartido con la familia y el deber fue una fuente de fortaleza en medio del caos. Se centraron en sus hijos, decididos a brindarles la mayor normalidad y estabilidad posible. La decisión de William de romper todos los lazos con el rey Carlos fue un movimiento dramático y sin precedentes. Este paso envió ondas de choque a través del establecimiento real y aumentó aún más la especulación pública. Señaló una ruptura no solo en la línea biológica, sino también en las estructuras tradicionales de autoridad y lealtad dentro de la monarquía. Las implicaciones de esta decisión fueron profundas y de gran alcance. Expertos legales comenzaron a explorar las consecuencias constitucionales. Si William no era el hijo biológico del rey Carlos, ¿qué significaba eso para la línea de sucesión? ¿Invalidaría su derecho al trono? ¿Podría la monarquía adaptarse a un cambio tan fundamental en su identidad? ¿O era este el inicio de su desmoronamiento? Las preguntas eran complejas y no tenían respuestas fáciles. Mientras tanto, el discurso público se expandió más allá de la familia real inmediata para abarcar temas más amplios como la identidad, la verdad y la naturaleza de la familia. El escándalo provocó conversaciones sobre qué define la paternidad. ¿Es solo la biología o también cuentan el amor, el deber y la historia compartida? Estas discusiones resonaron con audiencias de todo el mundo, trascendiendo fronteras culturales y nacionales. Durante este período tumultuoso, los medios jugaron un papel crucial en la formación de percepciones. El periodismo de investigación reveló nuevos detalles. Entrevistas exclusivas ofrecieron perspectivas y las columnas de opinión presentaron distintos puntos de vista. Sin embargo, la cobertura implacable también generó preguntas éticas sobre la privacidad, el sensacionalismo y el costo humano del escrutinio público. A medida que los días se convirtieron en semanas, la familia real y sus asesores continuaron navegando las repercusiones. Trabajaron para reconstruir la confianza con el público, enfatizando la continuidad y el servicio a pesar del trastorno. Se lanzaron iniciativas para interactuar con las comunidades y reafirmar el compromiso de la monarquía con el bienestar de la nación. Aún así, la sombra de la revelación persistía. Para William, Catherine y sus hijos, el camino hacia adelante era incierto.
Las decisiones que tomaran en los próximos meses y años moldearían no solo sus vidas personales, sino también el futuro de una de las instituciones más icónicas del mundo. La caída real fue una historia de gran consecuencia, un relato de secreto y revelación, lealtad y traición, tradición y cambio. Fue un capítulo que desafió suposiciones de larga data y obligó a enfrentar las realidades detrás de los muros del palacio. A medida que la atención pública pasó lentamente del shock a la reflexión, quedaba la pregunta: ¿cómo evolucionaría la monarquía tras esta crisis? ¿Podría adaptarse y sobrevivir? ¿O era este el comienzo de una nueva era marcada por la transformación y la redefinición? La respuesta aún no estaba escrita, pero una cosa estaba clara: la familia real y la nación a la que servían nunca volverían a ser las mismas. La revelación de que el rey Carlos no era el padre biológico del príncipe William sentó las bases para una investigación más profunda y científica de la verdad. La familia real, consciente del inmenso interés público y las posibles consecuencias constitucionales, autorizó una serie de pruebas de ADN para establecer de manera definitiva la paternidad biológica. Este viaje científico no se trataba solo de confirmar o negar una reclamación de paternidad. Se convirtió en un momento definitorio que reformularía la comprensión de la línea de sangre, la legitimidad y la identidad dentro de una de las dinastías más históricas del mundo. La decisión de realizar pruebas de ADN no se tomó a la ligera. Durante siglos, la monarquía británica había confiado en la tradición, la confianza pública y registros genealógicos cuidadosamente mantenidos para sostener la línea de sucesión. El desafío repentino a esta base colocó a la ciencia en el centro de los asuntos reales, un dominio donde los hechos ya no podían ser moldeados por la discreción cortesana ni por la narrativa histórica. El proceso comenzó bajo estricta confidencialidad, con la Casa Real encargando a un laboratorio forense independiente de renombre, conocido por su precisión y discreción. El laboratorio operó bajo los más altos estándares de rigor científico y fue elegido para garantizar que los resultados fueran indiscutibles. Las muestras se recolectaron discretamente, involucrando hisopos de ADN del príncipe William, el rey Carlos y una variedad de otros miembros de la familia para establecer un perfil genético completo. Los aspectos técnicos de las pruebas de ADN en este contexto involucraban varias metodologías sofisticadas. La prueba principal utilizada fue el análisis de repeticiones cortas en tándem, STR, una técnica que examina regiones específicas del ADN para comparar marcadores genéticos heredados de los padres. Este método se usa ampliamente en pruebas de paternidad debido a su alta precisión y fiabilidad. Complementando el análisis STR, se realizaron pruebas adicionales como el análisis de ADN mitocondrial, que rastrea la línea materna, y el análisis del cromosoma HIPO, que sigue la herencia paterna. Desde el principio, las apuestas no podían haber sido más altas. Las implicaciones se extendían mucho más allá de los datos científicos, tocaban la esencia misma de la identidad de la monarquía. Si las pruebas de ADN confirmaban que el rey Carlos no era el padre biológico de William, las consecuencias repercutirían en el tejido constitucional del Reino Unido y potencialmente en todos los reinos de la Commonwealth. El laboratorio, operando bajo intensa seguridad y supervisión legal, trabajó meticulosamente para evitar contaminación o errores. Cada paso del proceso fue documentado, y se realizaron múltiples validaciones independientes. Los científicos involucrados eran muy conscientes de la sensibilidad de su trabajo. A diferencia de los casos típicos de paternidad, este involucraba una institución de importancia global y a millones de personas cuya fe en la monarquía estaba entrelazada con su linaje. Aunque oficialmente confidencial, la noticia de las pruebas de ADN se filtró inevitablemente a los medios.
la especulación aumentó una vez más con reporteros y comentaristas ansiosos por predecir los resultados y sus repercusiones. El Palacio intentó gestionar las expectativas, enfatizando la naturaleza científica de la investigación y la importancia de la paciencia. Sin embargo, la presión aumentó a medida que la curiosidad pública alcanzó su punto máximo. Después de varias semanas de pruebas exhaustivas y verificación cruzada, el laboratorio preparó el informe final. Los resultados fueron claros e inequívocos. Los perfiles de ADN no mostraron coincidencia genética que indicara al rey Carlos como padre biológico del príncipe William. Los datos demostraron concluyentemente que el padre biológico era otro individuo cuya identidad permanecía protegida por razones de privacidad y seguridad. La revelación científica fue sin precedentes. Era la primera vez en la historia moderna que una verdad real tan fundamental se exponía mediante pruebas genéticas. El impacto fue inmediato y profundo. Para la monarquía, significó enfrentar la realidad de un linaje que no era puramente biológico, sino que se había mantenido a través de los lazos de crianza, reconocimiento legal y aceptación pública. La familia real enfrentó un dilema extraordinario. Aunque la prueba de ADN invalidaba la paternidad biológica, William había sido reconocido legal y públicamente como heredero durante toda su vida. Esta distinción entre paternidad biológica y legal creó un nuevo conjunto de preguntas sobre legitimidad y derechos de sucesión. Juristas, expertos constitucionales e historiadores reales debatieron sobre cómo la monarquía podía o debía proceder. La declaración oficial del Palacio tras la prueba fue mesurada pero firme. Reconocía los hallazgos científicos sin revelar detalles sobre la otra persona implicada. La declaración enfatizaba que el rol del príncipe William como heredero aparente no cambiaba, destacando la importancia de la continuidad y la estabilidad para la nación. Esta postura buscaba equilibrar la transparencia con la discreción, preservando la dignidad de la monarquía mientras se abordaban los hechos. La reacción pública a la revelación del ADN fue intensa y dividida. Los partidarios de la monarquía elogiaron la disposición a enfrentar la verdad y adaptarse, viendo la situación como una oportunidad de modernización y renovación. Sin embargo, los críticos aprovecharon los hallazgos como evidencia de la fragilidad de la monarquía y la necesidad de una reforma fundamental o incluso su abolición. Los medios ofrecieron una cobertura extensa explicando la ciencia detrás de las pruebas, el contexto histórico del linaje real y las posibles implicaciones políticas. Segmentos educativos sobre genética y herencia llevaron la alfabetización científica a la conversación pública, mientras millones intentaban entender las complejidades detrás de la simple pregunta de la paternidad. La revelación científica también provocó respuestas personales y emocionales dentro de la familia real. Para el príncipe William, la confirmación de que su padre biológico no era el rey Carlos planteó profundas preguntas sobre identidad y pertenencia. Fuentes cercanas a él describieron un período de introspección y lucha mientras reconciliaba su rol público con su realidad privada. Su matrimonio con Catherine se convirtió en un pilar de fortaleza, con la pareja enfatizando su compromiso compartido con la familia y el deber a pesar de los desafíos. El rey Carlos II enfrentó un ajuste emocional. Si bien los resultados de ADN clarificaron hechos biológicos, también expusieron vulnerabilidades y generaron preguntas sobre decisiones y relaciones pasadas. Su liderazgo fue puesto a prueba no solo al gestionar la crisis, sino al redefinir su rol dentro de una monarquía en cambio. La prueba de ADN también planteó preguntas éticas sobre privacidad, consentimiento y el papel de la ciencia en asuntos de importancia personal y nacional. Surgieron debates sobre los límites entre el interés público y los derechos individuales, especialmente dada la atención mundial sobre la familia real. El uso de pruebas genéticas en un contexto tan visible
fue sin precedentes y estableció nuevos estándares de transparencia y responsabilidad. Las reacciones internacionales fueron igualmente significativas. Monarquías aliadas y gobiernos observaron atentamente considerando las implicaciones para sus propias instituciones. La Commonwealth enfrentó renovadas discusiones sobre su relación futura con la monarquía británica a medida que las preguntas sobre legitimidad y simbolismo cobraban protagonismo. Las comunicaciones diplomáticas reflejaron una mezcla de apoyo y optimismo cauteloso sobre la capacidad de adaptación de la monarquía. Las ramificaciones legales de la revelación del ADN se convirtieron en un foco principal. Expertos constitucionales analizaron cómo podrían interpretarse o modificarse las leyes de sucesión a la luz de los hallazgos. La dependencia tradicional en el linaje biológico fue cuestionada por la distinción entre paternidad legal y genética. Esto creó un panorama legal complejo donde el precedente, la tradición y el derecho contemporáneo se entrecruzaban. Surgieron varias propuestas. Algunos abogaban por reafirmar la posición de William basándose en el reconocimiento legal y el principio de continuidad. Otros pedían una revisión de las leyes de sucesión para incorporar la verificación genética o considerar criterios alternativos como la crianza y la aceptación pública. El debate puso de manifiesto la tensión entre mantener la tradición y abrazar la modernización. La revelación científica también influyó en las discusiones públicas sobre identidad y familia. Desató conversaciones más amplias sobre qué define la paternidad y el sentido de pertenencia más allá de la genética. La idea de que los lazos familiares pueden basarse en el amor, el apoyo y los vínculos sociales, en lugar de únicamente en la biología, resonó con muchos, reflejando actitudes sociales cambiantes en un mundo moderno. En el seno de la Casa Real, la revelación provocó consideraciones prácticas. Se revisaron los protocolos de seguridad para proteger la privacidad y la seguridad de todos los involucrados. Se ampliaron los servicios de apoyo psicológico para ayudar a los miembros de la familia a afrontar el impacto emocional. La monarquía también exploró formas de comunicar esta nueva realidad al público de manera respetuosa y digna. La prueba de ADN sirvió como catalizador de cambio dentro de la institución. Aceleró las discusiones sobre reforma, transparencia y el rumbo futuro de la monarquía. El acontecimiento subrayó la necesidad de que la familia real se adapte a los valores contemporáneos mientras preserva los principios fundamentales que la han definido durante siglos. A lo largo de la prueba, la ciencia desempeñó un papel central al descubrir y aclarar verdades que durante mucho tiempo habían estado ocultas o no se habían mencionado. El poder de las pruebas genéticas trascendió los simples datos, convirtiéndose en un símbolo de verdad y progreso. Demostró cómo la tecnología moderna puede cruzarse con instituciones antiguas, desafiando suposiciones y abriendo nuevos caminos hacia la comprensión. A medida que el público y la monarquía lidiaban con las implicaciones, una cosa quedó clara. La prueba de ADN fue más que un hito científico. Fue un momento de transformación, un punto de convergencia entre la historia, la identidad y el futuro. La familia real, ante los hechos científicos innegables, tuvo que trazar un nuevo rumbo, equilibrando la herencia con la honestidad, la tradición con el cambio. La historia que se desarrolló tras la prueba de ADN sigue siendo un capítulo definitorio en la evolución de la monarquía británica. Destaca las complejidades de la identidad y la legitimidad en un mundo donde se cuestionan viejas certezas y surgen nuevas realidades. Para el príncipe William, el rey Carlos y los millones que siguen a la monarquía, es un recordatorio conmovedor de que incluso las instituciones más veneradas deben enfrentar las verdades del presente para asegurar su lugar en el futuro. La revelación del ADN que confirmó que el rey Carlos no era el padre biológico del príncipe William
envió ondas de choque a través del marco constitucional del Reino Unido. La línea de sucesión, piedra angular de la estabilidad de la monarquía británica, enfrentó de repente un escrutinio sin precedentes. No se trataba meramente de un asunto familiar. Era una crisis constitucional que requería navegación cuidadosa, interpretación legal y tranquilidad pública. Las repercusiones de la prueba de ADN se sintieron en el gobierno, la Casa Real y la Commonwealth, obligando a una reevaluación de lo que define la legitimidad, la autoridad y la continuidad en la monarquía. En el centro del asunto estaba la pregunta: ¿cómo define la ley al heredero al trono cuando la paternidad biológica entra en conflicto con el reconocimiento legal? El Acta de Establecimiento de 1701, una de las leyes clave que regulan la sucesión, enfatiza principalmente el linaje legítimo, pero fue redactada en una época en la que la ciencia del ADN era inimaginable. Históricamente, se asumía la paternidad biológica como válida por defecto, respaldada por el matrimonio y el reconocimiento público. Este descubrimiento interrumpió siglos de práctica aceptada. Los expertos legales se vieron inmersos en un debate urgente. Algunos argumentaron que la sucesión debía ajustarse estrictamente al linaje biológico, lo que implicaría reevaluar al heredero presunto según el ADN. Otros sostuvieron que el padre legal, reconocido por el matrimonio y la proclamación pública, debía seguir siendo la base para la sucesión para evitar desestabilizar la monarquía y la nación. El gobierno, en estrecha consulta con abogados constitucionales y asesores, convocó reuniones de emergencia para examinar las opciones. La oficina del gabinete preparó informes sobre precedentes legales, reformas potenciales y riesgos asociados a cada curso de acción. También se involucró al Consejo Privado, el cuerpo asesor formal del monarca, para considerar las ramificaciones constitucionales. Una gran preocupación era la posible disputa sucesoria que podría surgir si el padre biológico del príncipe William fuera identificado públicamente y reclamara derechos al trono. Aunque la identidad de este individuo se mantuvo en secreto para proteger la privacidad y evitar conflictos políticos, la mera existencia de otro candidato biológico introdujo incertidumbre. La estabilidad de la monarquía basada en una sucesión clara e incontestable se volvió frágil. El Parlamento enfrentó una presión intensa. Los miembros debatieron si eran necesarias reformas legislativas para clarificar las reglas de sucesión en la era moderna. Algunos propusieron enmiendas que definieran explícitamente los derechos sucesorios según la paternidad legal, protegiendo la continuidad de la línea actual. Otros pidieron una reforma más radical que introdujera la verificación genética en las leyes de sucesión. El primer ministro abordó públicamente el tema en un discurso cuidadosamente elaborado, destacando la importancia de la continuidad constitucional y la unidad nacional. Tranquilizó a los ciudadanos asegurando que el papel de la monarquía como símbolo de estabilidad y tradición permanecería intacto a pesar de las revelaciones. También reconoció la necesidad de una claridad legal para evitar ambigüedades futuras. La monarquía adoptó una postura cautelosa pero firme. Las comunicaciones oficiales enfatizaron que el príncipe William seguía siendo el heredero legítimo y que ascendería al trono según lo previsto. Esta afirmación se respaldó en el principio de legitimidad de facto, que sostiene que el reconocimiento legal y la aceptación pública confieren legitimidad independientemente de los factores biológicos. La familia real apeló a la confianza pública en la institución y sus costumbres establecidas. La decisión de mantener el estatus de William como heredero no fue aceptada universalmente. Las facciones republicanas y reformistas aprovecharon el momento para argumentar que la legitimidad de la monarquía ahora estaba fundamentalmente socavada. Solicitaron un referéndum público sobre el futuro de la monarquía, enmarcando el asunto como uno de principio democrático y transparencia. Los debates sobre abolir o reformar significativamente la monarquía cobraron nuevo impulso dentro del entorno real.
La revelación del ADN complicó las relaciones personales y las dinámicas internas. El príncipe Harry, largamente distanciado de su familia, se vio en el centro de una atención renovada, con especulaciones sobre su propia posición y las implicaciones para sus hijos. Los asesores reales enfrentaron negociaciones delicadas para equilibrar la privacidad con la rendición de cuentas pública. El impacto en la familia real en general fue igualmente significativo. La reina Camila y otros miembros importantes de la realeza lidiaron con cómo abordar la situación en privado y en público. Sus roles como estabilizadores de la monarquía se volvieron más cruciales que nunca. A puerta cerrada, se llevaron a cabo amplias discusiones sobre cómo presentar un frente unido y minimizar la división. Las naciones de la Commonwealth, muchas de las cuales reconocen al monarca británico como su jefe de Estado, también se involucraron profundamente en la situación en desarrollo. Líderes de países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda consultaron con el gobierno británico y representantes reales. Las implicaciones para sus estructuras constitucionales fueron profundas. Algunos reinos de la Commonwealth comenzaron a considerar opciones para cortar o modificar su relación con la monarquía, anticipando posibles cambios en la sucesión. A nivel internacional, la revelación atrajo una gran atención. Medios de comunicación de todo el mundo analizaron el significado constitucional y cultural de los hallazgos del ADN. Los comentaristas debatieron sobre la evolución de la monarquía en el siglo XXI. Explorando cómo la tradición podría adaptarse a la realidad científica y a los valores modernos de la sociedad. La respuesta pública fue compleja y multifacética. Las encuestas indicaron una disminución en la confianza en la estabilidad de la monarquía, pero la mayoría seguía apoyando la institución como símbolo de identidad nacional. Muchos expresaron simpatía por el príncipe William y el rey Carlos, reconociendo el dolor personal implicado. Otros cuestionaron si la monarquía podía continuar sin cambios a la luz de la revelación. En términos legales, la prueba de ADN obligó a una reevaluación del principio de legitimidad en sí mismo. Históricamente, la legitimidad se definía por el matrimonio legal y el reconocimiento social. La ciencia genética introdujo una métrica objetiva, pero aplicar esta métrica en un contexto constitucional de siglos resultó desafiante. La monarquía se convirtió en un estudio de caso sobre los límites de la ciencia, la ley y la tradición. Para gestionar posibles disputas sucesorias, el gobierno exploró planes de contingencia. Estos incluían el establecimiento de protocolos más claros para la sucesión en casos de paternidad disputada, formalizar el papel del reconocimiento legal y, potencialmente, redefinir títulos y privilegios reales. Los asesores también discutieron campañas de educación pública para explicar las complejidades a la población y mantener la confianza. El debate se extendió a consideraciones éticas. Los críticos cuestionaron las implicaciones para la privacidad de las pruebas genéticas en figuras públicas, el posible uso indebido de la información del ADN y las responsabilidades morales de las instituciones que sostienen el privilegio hereditario. Los partidarios argumentaron que la transparencia y la verdad eran esenciales para la legitimidad en una democracia moderna. Durante este periodo, la monarquía trabajó para mantener la continuidad del gobierno y de los deberes públicos. El príncipe William, a pesar de los desafíos personales, continuó cumpliendo sus funciones oficiales con dedicación, enfatizando el servicio y la responsabilidad. Sus apariciones públicas buscaron